Libro cuarto. Lugares del género. Punto 1. Lugares. Después de esto, hay que hacer el examen acerca de lo relativo al género y lo propio. Estos son elementos de los que corresponden a las definiciones. Sin embargo, pocas veces las investigaciones de los que discuten versan acerca de estas cuestiones. Si, pues, se hubiera expuesto el género de alguna de las cosas que existe, primero habría que observar todos los casos homogéneos con lo dicho, por si, de alguno, no se predica, tal como en el caso del accidente, por ejemplo. Si se establece que el género del placer es el bien, observar si algún placer no es un bien, pues si es así, es evidente que el bien no es el género del placer. En efecto, el género se predica de todas las cosas que caen bajo la misma especie. Después, si no se predica dentro del que es, sino como accidente, tal por ejemplo lo blanco respecto de la nieve o respecto del alma, el moverse por sí misma, pues ni la nieve es precisamente aquello que es blanco, puesto que lo blanco no es género de la nieve, ni el alma es precisamente lo que se mueve, sino que accidentalmente le ocurre moverse, tal como al animal le ocurre muchas veces que camina y es caminante. Además, lo que se mueve parece indicar no un qué es, sino un agente o un paciente. De manera semejante también lo blanco, pues no indica qué es la nieve, sino cuál, de modo que ninguno de los dos se predica dentro del que es. Sobre todo, hay que observar atentamente, en lo tocante a la definición del accidente, si encaja en el género enunciado, tal como las cosas recién mencionadas, pues cabe que una cosa se mueva a sí misma o no, y de manera semejante también que sea blanca y que no lo sea. De modo que ninguna de aquellas dos cosas es un género, sino un accidente, puesto que llamábamos accidente a aquello que puede darse y no darse en alguna cosa. Además, si el género y la especie no quedaran en la misma división, sino que el uno resultara una entidad y la otra un cual, o el uno un respecto a algo y la otra un cual, por ejemplo, la nieve y el cisne son entidades, lo blanco en cambio no es una entidad sino un cual, de modo que lo blanco no es género de la nieve ni del cisne. Y aún el conocimiento es de las cosas respecto a algo, en cambio lo bueno o lo bello son un cual, de modo que lo bueno o lo bello no serán el género del conocimiento, pues los géneros de lo respecto a algo es preciso que sean también respecto a algo, como por ejemplo en el caso de lo doble. En efecto, también lo múltiplo, que es el género de lo doble, es respecto a algo. Hablando en general, es preciso que el género quede en la misma división que la especie. En efecto, si la especie es entidad, también el género, y si la especie es un cual, también el género ha de ser un cual. Por ejemplo, si lo blanco es un cual, también el color lo es, de manera semejante con los otros casos. Y aun si es necesario o posible que el género participe de lo incluido en el género. Ahora bien, la definición de participar de algo es admitir el enunciado explicativo de lo participado. Es evidente, pues, que las especies participan de los géneros, pero no los géneros de las especies, pues la especie admite el enunciado del género, mientras que el género no admite el de la especie. Hay que mirar, pues, si el género dado como explicación participa o puede participar de la especie. Por ejemplo, si alguien adujera como explicación un género para lo que es y para lo uno, pues resultará entonces que el género participa de la especie, pues lo que es y lo uno se predican de todas las cosas que existen, así que también sus enunciados. Además, si la especie dada como explicación es verdad acerca de algo y el género en cambio no, por ejemplo, si se ha puesto lo que es o lo cognoscible como género de lo opinable,
En efecto, lo opinable se predicará de lo que no es. Abre paréntesis. Pues muchas de las cosas que no son opinables. Cierre paréntesis. Ahora bien, es evidente que lo que es o lo cognoscible no se predican de lo que no es. De modo que ni lo que es ni lo cognoscible son géneros de lo opinable. Pues de aquellas cosas de las que se predica la especie, también es preciso que se predique el género. Y aun si lo incluido en el género no cabe que participe de ninguna de las especies, pues es imposible participar del género sin participar de ninguna de sus especies, a no ser que se trate de alguna de las especies resultantes de la primera división, pues éstas solo participan del género. Si pues se hubiera puesto el movimiento como género del placer, habría que mirar si el placer no es ni traslación, ni alteración, ni ninguno de los demás movimientos dados. Es evidente, en efecto, que no participaría de ninguna de las especies, con que tampoco el género, puesto que es necesario que al participar del género se participe también de alguna de las especies. Así que el placer no será una especie del movimiento, ni tampoco ninguna de las cosas individuales que están bajo alguna especie de movimiento. Pues también las cosas individuales participan del género y de la especie. Por ejemplo, el hombre individual participa de hombre y de animal. Además, si lo incluido en el género se dice sobre más cosas que el género, por ejemplo, lo opinable respecto a lo que es, pues tanto lo que es como lo que no es son opinables, de modo que lo opinable no será una especie de lo que es. En efecto, el género se dice sobre más cosas que la especie, y aún, si la especie y el género se dicen sobre igual número de cosas, por ejemplo, si dos de las cosas que acompañan a todas las demás, tal como lo que es y lo uno, se ponen, una como especie y otra como género, abre paréntesis, en efecto, lo que es y lo uno se dan en todo, cierre paréntesis. De modo que ninguno de los dos será género del otro, puesto que se dicen del mismo número de cosas. De manera semejante también si lo primero y el principio se subordinan mutuamente, pues el principio es primero y lo primero es principio, de modo que en ambas cosas son idénticas, o sea, que ninguna es género de la otra. El elemento fundamental de cara a todas las cuestiones de este tipo es que el género se dice sobre más cosas que la especie y la diferencia, pues también la diferencia se dice sobre menos cosas que el género. Ver también si el género enunciado no es, o no parece ser, el género de alguna de las cosas indiferenciadas específicamente, y, por parte del que establece, ver si lo es. En efecto, el género de todas las cosas específicamente indiferenciadas es el mismo. Así pues, si se mostrara que lo es de una sola, será evidente que lo es de todas. Y si no lo es de una, será evidente que de ninguna. Por ejemplo, si alguna, al poner el caso de las líneas insegmentables, dijera que su género es lo indivisible, en efecto, el género de las líneas susceptibles de división no es el mencionado, y sin embargo, son indiferenciadas según la especie, pues todas las líneas rectas son indiferenciadas entre sí según la especie. Fin del punto 1. Punto 2. Otros lugares. Mirar también si hay algún otro género de la especie dada como explicación, el cual ni contenga al género dado ni le esté subordinado. Por ejemplo, si alguien pusiera como género de la justicia el conocimiento, en efecto también es género suyo la virtud, y ninguno de los dos géneros contiene al otro. De modo que el conocimiento no será género de la justicia, pues es cosa admitida que, cuando una especie está bajo dos géneros, uno de ellos está contenido en el otro. Ahora bien, esto presenta dificultades en algunos casos. En efecto, a algunos les parece que la prudencia es una virtud y un conocimiento, y ninguno de los dos géneros está contenido en el otro. Sin embargo, no todos convienen en que la prudencia sea un conocimiento. Si pues alguien conviniera en que lo dicho es verdad, con todo seguiría pareciendo necesario que los géneros de una misma cosa estuvieran subordinados entre sí o subordinados ambos al mismo, como ocurre por ejemplo con la virtud y el conocimiento. En efecto, ambos están bajo el mismo género, pues cada uno de ellos es un estado
y una disposición. Mirar pues si ninguna de las dos cosas se da en el género aplicado. En efecto, si los géneros no están ni subordinados entre sí, ni subordinados ambos al mismo, el género aplicado no será tal. Mirar también el género del género aplicado y los sucesivos géneros superiores si todos se predican de la especie y en el que es. Pues es preciso que todo género superior se predique de la especie en el que es. Si pues hay alguna discordancia, es evidente que lo dado como explicación no será el género. Y aun si el género participa de la especie, bien el mismo, bien alguno de los géneros superiores, pues el superior no participa de ninguno de los inferiores. El que refuta, pues, ha de emplear este lugar tal como se ha dicho. Al que establece, en cambio, si se ha acordado que el género mencionado se da en la especie, pero sigue en discusión si se da como género, le basta con mostrar que alguno de los géneros superiores se predica en el que es de la especie. En efecto, con solo que uno se predique en el que es, también todos los superiores e inferiores a éste, si se predican, se predicarán en el que es, de modo que también el género dado como explicación se predica en el que es. El hecho de que con solo que uno se predique en el que es, también todos los demás si se predican, se predicarán en el que es, hay que hacerlo admitir por comprobación. Pero si se pone en cuestión que el género aplicado se dé sin más, no basta mostrar que alguno de los géneros superiores se predica de la especie en el que es. Por ejemplo, si se ha dado como género de la marcha la traslación, no basta mostrar que la marcha es un movimiento para mostrar que es una traslación, puesto que hay también otros movimientos, sino que hay que mostrar además que la marcha no participa de ninguno de los otros mismos miembros de la misma división que la traslación. Pues es necesario que lo que participa del género participe también de alguna de las especies correspondientes a la primera división. Si la marcha, pues, no participa ni del aumento, ni de la disminución, ni de los otros movimientos, es evidente que participará de la traslación, de modo que la traslación será el género de la marcha. Y aún, en los casos en que la especie expuesta se predica como género, mirar si también el género dado como explicación se predica en el que es de aquellas mismas cosas de las que también se predica la especie, y, de manera semejante, si todos los superiores al género en cuestión se predican así también. En efecto, si hay alguna discordancia, es evidente que lo dado como explicación no es el género, pues si lo fuera, todos los superiores a él y él mismo se predicarían en el que es de aquellas cosas de las que también la especie se predica en el que es. Así pues, es útil para el que refuta si el género no se predica en el que es de aquellas cosas de las que también se predica la especie. Por otra parte, es útil para el que establece si se predica en el que es. En efecto, ocurrirá que tanto el género como la especie se predicarán de la misma cosa en el que es, de modo que esa misma cosa llegará a estar bajo dos géneros. Así pues, es necesario que los géneros estén subordinados entre sí. Si pues se muestra que el género que queremos establecer no está subordinado a la especie, es evidente que la especie estará subordinada a él, con lo que quedará probado que este es el género. Mirar también los enunciados de los géneros, si corresponden a la especie dada como explicación en las cosas que participan de esa especie. En efecto, es necesario que los enunciados de los géneros se prediquen de la especie y de las cosas que participan de esa especie. Si pues hay alguna discordancia, es evidente que lo dado como explicación no es el género. Y aun si se ha dado como género la diferencia, por ejemplo, si se ha dado lo inmortal como género de Dios, pues lo inmortal es una diferencia del ser vivo, ya que de los seres vivos unos son mortales y otros inmortales. Es evidente, pues, que se ha cometido un error. En efecto, la diferencia no es género de nada. Que esto es verdad te resulta evidente, pues ninguna diferencia indica qué es, sino más bien cuál, como por ejemplo lo pedestre y lo bípedo. También si se incluyó la diferencia en el género, por ejemplo, diciendo que lo impar es precisamente aquello que es un número, pues lo impar es una diferencia del número, no una especie. Tampoco es plausible que la diferencia participe del género. En efecto, todo lo que participa del género o es una especie o es un individuo. En cambio, la diferencia no es ni especie ni individuo. Así pues, es evidente que la diferencia no participa del género, de modo que tampoco lo impar será una especie.
sino una diferencia, puesto que no participa del género. Además, si se incluyó el género en la especie, por ejemplo, diciendo que el contacto es precisamente aquello que es una continuidad, o la mezcla aquello que es una fusión, o, como lo define Platón, que el movimiento de lugar es la traslación. En efecto, no es necesario que el contrato sea una continuidad, sino al revés, la continuidad es un contacto. Vuelvo a repetir este último enunciado. En efecto, no es necesario que el contacto sea una continuidad, sino al revés. La continuidad es un contacto. Pues no todo lo que se toca es continuo, sino que lo continuo se toca. De manera semejante también en los restantes casos. En efecto, ni toda la mezcla es una fusión, abre paréntesis, pues la mezcla de las cosas secas no es una fusión, cierre paréntesis. Ni todo cambio de lugar es una traslación, ni todo cambio de lugar una traslación. En efecto, la marcha no parece ser una traslación, pues en la práctica eso se dice de las cosas que cambian de un lugar a otro involuntariamente, tal como ocurre con las cosas inanimadas. Es evidente, por otra parte, que los ejemplos citados la especie se dice sobre más cosas que el género, siendo preciso que ocurra al revés. Y aún, si se incluyó la diferencia en la especie, por ejemplo, diciendo que lo inmortal es precisamente aquello que es Dios, en efecto, ocurrirá que la especie se dirá de un número igual o mayor de cosas, pues siempre la diferencia se dice sobre un número igual o mayor de cosas que la especie. Además, si el género se incluyó en la diferencia, por ejemplo, diciendo que el color es precisamente aquello que es asociador de la visión, o que el número es precisamente aquello que es impar, también si se enunció el género como diferencia, pues cabe introducir también una tesis de este tipo, por ejemplo, que la mezcla es la diferencia de la fusión, o que el cambio de lugar es la diferencia de la traslación. Hay que mirar todas las cosas de este tipo mediante los mismos recursos. En efecto, son comunes a los lugares citados, pues es preciso que el género se diga sobre más cosas que la diferencia y no participe de la diferencia, mientras que, si se da la explicación de aquella manera, no será posible que ocurra ninguna de las dos cosas mencionadas. En efecto, el género se dirá sobre menos cosas y participará de la diferencia. Y aun si ninguna de las diferencias del género se predica de la especie dado como explicación, tampoco se predicará en el género. Por ejemplo, del alma no se predica ni lo impar ni lo par, de modo que tampoco el número. Además, si la especie es anterior por naturaleza y elimina el género con ella, pues generalmente se admite lo contrario. Además, si es posible que falten el género enunciado o la diferencia, por ejemplo, que el alma es el moverse, o que la opinión es lo verdadero y lo falso. Ninguna de las cosas mencionadas será género ni diferencia, pues es admitido que el género y la diferencia se acompañan mutuamente mientras exista la especie. Fin del punto 2. Punto 3. Otros lugares. Mirar también si lo establecido en el género participa o puede participar de algún contrario del género. Entonces, en efecto, la misma cosa participará simultáneamente de los contrarios, puesto que el género nunca falta, y puede participar también de lo contrario. Además, si la especie tiene que ver con algo que es totalmente imposible que se dé en las cosas que caen bajo el género, por ejemplo, si el alma tiene que ver con la vida, y ninguno de los números es posible que viva, el alma no será una especie del número. Se ha de mirar también si la especie es homónima con el género, sirviéndose de los elementos ya mencionados respecto a lo homónimo, pues el género y la especie son sinónimos. Puesto que en todo género hay varias especies, mirar si no es posible que haya otra especie del género mencionado, pues si no lo hay, es evidente que lo mencionado no será género en absoluto. Mirar también si se ha dado como género lo dicho en metáfora, por ejemplo, que la templanza es una consonancia. En efecto, todo género se predica de las especies con propiedad, mientras que la consonancia no se predica con propiedad de la templanza.
sino en metáfora, pues toda consonancia se da en los sonidos. Además, se ha de mirar si hay un contrario de la especie. Ahora bien, la investigación es de muchas maneras. Primero, si lo contrario está también en el mismo género, sin que sea contrario del género, pues es preciso que los contrarios estén en el mismo género si no hay ningún contrario del género. Pero, si hay un contrario del género, mirar si el contrario de la especie está incluido en aquel contrario, pues es necesario que lo contrario esté en lo contrario si hay algún contrario del género. Cada una de estas cosas queda de manifiesto a través de la comprobación. Y aun en general, si el contrario de la especie no está en ningún género, sino que es el mismo un género. Por ejemplo, el bien, en efecto, si éste no está en ningún género, tampoco el contrario de éste estará en género alguno, sino que será género el mismo, tal como ocurre en el caso del bien y el mal, pues ninguno de estos está en un género, sino que cada uno de ellos lo es. Además, si tanto el género como la especie son contrarios de algo, y entre los unos hay un intermedio, entre las otras en cambio no. En efecto, si hay algún intermedio entre los géneros, también entre las especies, y si entre las especies, también entre los géneros, como por ejemplo en el caso de la virtud y el vicio, y de la justicia y la injusticia, pues entre unos y otros hay un intermedio. Abre paréntesis. Una objeción a esto, que entre la salud y la enfermedad no hay ningún intermedio, sí, en cambio, entre el mal y el bien. Cierre paréntesis. O bien, si hay algún intermedio entre ambos, tanto entre especies como entre géneros, si no es de manera equivalente, sino de unos como negación de los otros como sujeto. En efecto, es cosa admitida que se han de dar de manera equivalente en ambos, como por ejemplo en el caso de la virtud y el vicio, y de la justicia y la injusticia, pues en ambos se dan los intermedios por negación. Además, cuando no hay contrario del género, no sólo si lo contrario está en el mismo género, sino también el intermedio. En efecto, en donde estén incluidos los extremos también lo han de estar los intermedios. Por ejemplo, en el caso de lo blanco y lo negro, en efecto, el color es el género de estos y de todos los colores intermedios. Abre paréntesis, una objeción, que el defecto y el exceso están en el mismo género. En efecto, ambos están incluidos en lo malo, mientras lo mesurado, que es el intermedio de estos, no está incluido en lo malo, sino en lo bueno. Cierre paréntesis. Mirar también si el género es contrario de algo y la especie, en cambio, de nada. En efecto, si el género es contrario de algo, también lo será la especie, como por ejemplo la virtud y el vicio, y la justicia y la injusticia. De manera semejante también, en los otros casos, debería quedar claro para el que investiga, abre paréntesis, una objeción sobre la salud y la enfermedad. En efecto, la salud es simplemente lo contrario de la enfermedad, mientras que la enfermedad concreta, que es una especie de enfermedad, tal como la fiebre, la oftalmía y cada una de las otras, no es lo contrario de nada. Cierre paréntesis. El que elimina la tesis, pues ha de examinarla de todas estas maneras, pues si no se da lo mencionado, es evidente que lo dado como explicación no será un género. El que establece, en cambio, ha de examinar la cosa de tres maneras. Primero, si lo contrario está incluido en el género enunciado, sin que haya un contrario del género, pues si el contrario está incluido en este, es evidente que también lo estará lo previamente establecido. Además, si el género intermedio está en el género mencionado, pues donde esté incluido el intermedio también lo estarán los extremos. Y aun si hay algún contrario del género, mirar si también el contrario de la especie está incluido en este contrario, pues si lo está, es evidente que también la especie establecida estará en el género establecido. Y aún, en el caso de las inflexiones y los elementos coordinados, si se implican de manera semejante, tanto para eliminar como para establecer, pues se dan o no se dan simultáneamente en una y en todas las cosas. Por ejemplo, si la justicia es un cierto conocimiento, también
lo que es justamente será cognoscitivamente, y el justo será conocedor. Pero si alguna de estas cosas no se da, tampoco se dará ninguna de las demás. Fin del punto 3. Punto 4. Otros lugares. Y aún en lo tocante a las cosas que se comportan de manera semejante entre sí, por ejemplo, lo agradable se comporta respecto al placer de manera semejante a como lo provechoso se comporta respecto al bien, pues cada uno de ellos es productor del otro. Si pues el placer es precisamente aquello que es un bien, también lo agradable será precisamente aquello que es provechoso. En efecto, es evidente que será productor de bien, puesto que el placer es un bien. De la misma manera también en el caso de las generaciones y destrucciones, por ejemplo, si el edificar es actuar, el haber edificado será haber actuado, y si el aprender es acordarse, el haber aprendido será haberse acordado, y si el descomponerse es destruirse, el haberse descompuesto será haberse destruido, y la descomposición, destrucción. También en el caso de lo generador y lo destructor ocurre de la misma manera. Y en el de las capacidades y los usos, y en general, en cualquier tipo de semejanza, tanto el que elimina como el que establece han de mirarlo, tal como decíamos en el caso de la generación y la destrucción. En efecto, si lo destructor es descomponedor, también el destruirse es descomponerse, y si lo generador es productor, el generarse es producirse y la generación, producción. De manera semejante también en el caso de las capacidades y los usos, pues si la capacidad es una disposición, también el ser capaz es estar dispuesto, y si el uso de algo es un acto, el usarlo es actuar y el haberlo usado es haber actuado. Si la privación es lo opuesto a la especie, es posible eliminar de dos maneras. Primero, si lo opuesto está en el género dado como explicación, pues la privación o no está absolutamente nunca en el mismo género o no en el género último. Por ejemplo, si la vista está en el sentido como en el último género, la ceguera no será un sentido. Segundo, si la privación se opone tanto al género como a la especie, pero el opuesto a la especie no está incluido en el opuesto al género, tampoco la especie dada estará en el género dado. El que elimina, pues, debe hacer uso del lugar tal como se ha dicho. El que establece, en cambio, de una sola manera. En efecto, si lo opuesto a la especie está incluido en lo opuesto al género, también lo previamente establecido estará en lo establecido. Por ejemplo, si la ceguera es una insensibilidad, la vista es un sentido. Y aún examinar a la inversa las negaciones, tal como se dijo en el caso del accidente. Por ejemplo, si lo agradable es precisamente aquello que es bueno, lo no bueno no será agradable. En efecto, es imposible si realmente lo bueno es el género de lo agradable, que algo no bueno sea agradable, pues de aquellas cosas de las que no se predica el género, tampoco se predica ninguna de las especies. También el que establece ha de mirarlo de la misma manera, pues si lo no bueno no es agradable, lo agradable es bueno, de modo que el bien es el género de lo agradable. En caso de que la especie sea respecto a algo, mirar si también el género es respecto a algo, en género. En efecto, si la especie es de lo respecto a algo, también el género, como por ejemplo en el caso de lo doble y lo múltiple y lo múltiplo, pues cada uno de ellos son de lo respecto a algo, pero si el género es de lo respecto a algo, no necesariamente lo ha de ser también la especie, pues el conocimiento es de lo respecto a algo, el arte de leer y escribir, en cambio no. Abre paréntesis. ¿O acaso tampoco lo anteriormente dicho tenga avisos de ser verdad? Pues la virtud es precisamente aquello que es bello y aquello que es bueno. Y la virtud es de lo respecto a algo, mientras que lo bueno y lo bello no son respecto a algo, sino cuáles. Cierre paréntesis. Y aun si la especie no se dice respecto a la misma cosa según ella misma y según el género, por ejemplo, si lo doble se llama doble de la mitad, también es preciso que se llame múltiplo.
Si no, lo múltiplo no sería género de lo doble. Además, si no se dice respecto a la misma cosa según el género y según todos los géneros del género. En efecto, si lo doble es múltiplo de la mitad, también se dirá superior a la mitad, y en general se dirá de acuerdo con todos los géneros superiores con respecto a la mitad. Abre paréntesis. Una objeción, que no necesariamente se dirá respecto a la misma cosa según el mismo y según su género. Pues el conocimiento se dice de lo cognoscible, el estado y la disposición, en cambio, no de lo cognoscible, sino del alma. Cierre paréntesis. Y aún, si el género y la especie se dicen de la misma manera según las inflexiones, por ejemplo, si se dicen algo o de cuantas otras maneras se pueda. En efecto, así como se diga la especie, así también se dirá el género, tal como en el caso de lo doble y los géneros superiores, pues tanto lo doble como lo múltiplo se dicen de algo. De manera semejante también en el caso del conocimiento. En efecto, tanto él como sus géneros, por ejemplo, la disposición y el estado, se dicen de algo. Abre paréntesis, una objeción, que en algún caso no es así. En efecto, lo diferente y lo contrario lo son a algo, lo distinto, en cambio, que es su género, no lo es a algo, sino de algo, pues se dice distinto de otro, cierre paréntesis. Y aun si las cosas que de acuerdo con las inflexiones se dicen respecto a algo de manera semejante, no se dicen ya de manera semejante al invertirse, como por ejemplo en el caso de lo doble y lo múltiplo. En efecto, cada uno de estos se dice de algo, tanto en sí mismo como en su inversión, pues tanto la mitad como lo fraccionario se dicen de algo. De la misma manera también en el caso del conocimiento y de la aprehensión. En efecto, en sí mismos lo son de algo, y de manera semejante al invertirse, pues tanto lo cognoscible como lo aprehensible lo son para alguien. Si pues en algunos casos no se dice de manera semejante al invertirse, es evidente que lo uno no será género de lo otro. Y aun si la especie y el género no se dicen respecto al mismo número de cosas, en efecto, es cosa admitida que cada uno de ellos se dice de manera semejante y del mismo número de modos, como por ejemplo en el caso del regalo y la entrega. En efecto, el regalo se dice de alguien a alguien, y la entrega también de alguien a alguien. Ahora bien, la entrega es el género del regalo, pues el regalo es la entrega de algo que no sea de devolver. Pero en algunos casos ocurre que no se dice respecto al mismo número de cosas. En efecto, lo doble es sólo doble de algo. En cambio, lo superior y lo mayor lo son en algo y respecto a algo. En efecto, todo lo superior y todo lo mayor son superiores en algo y son superiores respecto a algo. De modo que no serán géneros las cosas enunciadas acerca de lo doble, puesto que no se dicen respecto al mismo número de cosas que la especie. ¿O acaso no es universalmente verdadero que la especie y el género se digan respecto al mismo número de cosas? Ver también si el género de lo opuesto es lo opuesto, por ejemplo, si de lo doble es lo múltiplo, también de la mitad será lo fraccionario, pues es preciso que lo opuesto sea el género de lo opuesto. Si pues alguien sostuviera que el conocimiento es precisamente aquello que es sensación, sería preciso también que lo cognoscible fuera precisamente aquello que es sensible, pero no lo por ejemplo, no, carajo. A ver, pero no es en efecto, pero no es, a ver, pero no lo es, pero no lo es. En efecto, todo lo cognoscible es sensible, pues algunas cosas cognoscibles son inteligibles. De modo que lo sensible no será el género de lo cognoscible. Y si esto no, tampoco la sensación lo será del conocimiento.
Como quiera que, de entre las cosas que se dicen respecto a algo, unas están necesariamente en aquellas o en relación con aquellas a cuyo respecto vienen a decirse, abre paréntesis. Por ejemplo, la disposición, el estado y el equilibrio, pues no es posible que las cosas mencionadas se den en ninguna de otra fuera de aquellas a cuyo respecto se dicen, cierre paréntesis. Otras, en cambio, no es necesario que se den en aquellas a cuyo respecto se dicen, sino solo posible, abre paréntesis. Por ejemplo, si el alma es cognoscible, pues nada impide que el alma tenga conocimiento de sí misma, pero tampoco es necesario. En efecto, es posible que ese mismo conocimiento se dé también en otra cosa, cierre paréntesis. Y otras, simplemente, no es posible que se den en aquellas a cuyo respecto vienen a decirse, abre paréntesis. Por ejemplo, ni el contrario en su contrario, ni el conocimiento en lo cognoscible, de no coincidir que lo cognoscible sea un alma o un hombre, cierre paréntesis. Así pues, conviene examinar si alguien incluyó una cosa de tal tipo en un género que no es de tal tipo. Por ejemplo, si dijo que el recuerdo es la permanencia de un conocimiento, pues toda permanencia se da en lo que permanece en relación con ello, de modo que también la permanencia del conocimiento se da en el conocimiento. El recuerdo entonces está en el conocimiento, puesto que es permanencia del conocimiento, pero esto no es posible, pues todo recuerdo está en el alma. Ahora bien, el lugar mencionado es común también al accidente, pues no hay ninguna diferencia en llamar a la permanencia género del recuerdo o declarar que ella se da accidentalmente en este. Pues sí, de cualquier manera que sea, el recuerdo es la permanencia del conocimiento, el mismo argumento se adaptará bien a él. Fin del punto. Punto 5. Otros lugares. Y aún, si se incluyó el estado en el acto, o el acto en el estado, por ejemplo, que la sensación es un movimiento a través del cuerpo, pues la sensación es un estado y el movimiento un acto. De manera semejante, también, si se dijo que el recuerdo es un estado capaz de retener una aprehensión, pues ningún recuerdo es un estado, sino más bien un acto. Se equivocan también los que colocan el estado en la capacidad que le acompaña, por ejemplo, que la mansedumbre es la dominadora de la cólera, y la valentía y la justicia lo son de los temores y de las ambiciones. En efecto, el impasible se llama valiente y manso, dominador de sí mismo. En cambio, el que siente una pasión sin ser arrastrado por ella. Así pues, una tal capacidad acompaña sin duda a cada cosa de este tipo, de modo que, caso de sentir pasiones, uno no se deje arrastrar sino que se domine. Sin embargo, ser valiente y ser manso no es eso, sino no sentir en absoluto el influjo de ninguna de estas pasiones. A veces también se pone como género una cosa cualquiera que acompaña a la especie, por ejemplo, la pena como género de la cólera y la aprehensión de la convicción, pues las dos cosas mencionadas acompañan de algún modo a las especies dadas, pero ninguna de ellas es género. En efecto, el que se encoleriza se siente apenado por la primera pena que surge en él, pues la cólera no es causa de la pena, sino la pena causa de la cólera, de modo que simplemente la cólera no es una pena. Según esto mismo, tampoco la convicción es una aprehensión. En efecto, puede que la misma aprehensión la tenga quien no esté convencido, pero esto no es posible si realmente la convicción es una especie de aprehensión, pues no cabe que una cosa permanezca la misma si cambia completamente de especie, como, por ejemplo, tampoco un mismo animal es hombre unas veces y otras no. Y si uno dijera que el que aprehende la tesis, también ha de estar convencido, la aprehensión y la convicción se dirían sobre el mismo número de cosas, de modo que así no habría género, pues es preciso que el género se diga sobre más cosas. Ver también si ambas cosas se dan por naturaleza es lo mismo. En efecto, en donde está la especie está también el género, por ejemplo, donde esté lo blanco está también el color, y donde el arte de leer y escribir también el conocimiento. Si pues alguien llamara a la vergüenza miedo, o
o a la cólera, pena, ocurriría que la especie y el género no se darían en la misma cosa, pues la vergüenza se da en lo racional, el miedo, en cambio, en lo irascible, y la pena en lo concupiscible. Abre paréntesis. En efecto, en esto último está también el placer, cierre paréntesis, y la cólera en lo irascible. De modo que las cosas dadas como explicación no serán géneros, puesto que no surgen por su propia naturaleza en lo mismo que las especies. De manera semejante también, si la amistad está en lo concupiscible, no será una volición, pues toda volición está en lo irracional. Racional. Este lugar es útil también para el accidente. En efecto, tanto el accidente como aquello en lo que sobreviene se dan en la misma cosa, de modo que, si no se manifiestan en la misma cosa, es obvio que no habrá accidente. Y aun si la especie participa, según como del género enunciado, pues no parece que el género sea participado solo bajo algún aspecto. En efecto, el hombre no es animal bajo algún aspecto, ni el saber leer y escribir es conocimiento bajo algún aspecto, de manera semejante también en los demás casos. Mirar, pues, si en algunos casos el género es participado bajo algún aspecto solo, por ejemplo, si el animal se dice precisamente como aquello que es sensible o visible. En efecto, el animal es sensible o visible bajo algún aspecto, pues, en cuanto al cuerpo, es sensible y visible, pero en cuanto al alma, no. De modo que lo visible y lo sensible no serán el género del animal. También a veces se reduce inadvertidamente del todo a la parte, por ejemplo, diciendo que el animal es un cuerpo animado. Ahora bien, de ningún modo se predica la parte del todo, de modo que el cuerpo no será el género del animal, puesto que es una parte. Ver también si se ha puesto alguna de las cosas reprobables o rechazables en una capacidad o en lo capaz, por ejemplo, el sofista o el calumniador o el ladrón como aquel que puede robar secretamente los bienes ajenos, pues ninguno de los mencionados se llama tal solo por ser capaz de alguna de esas cosas. En efecto, también el Dios y el honesto pueden llevar a cabo acciones deshonestas, pero no por ello son tales, pues todos los deshonestos se llaman así en virtud de su intención. Además, toda capacidad es algo deseable. En efecto, también las capacidades de los deshonestos son deseables. Por eso decimos que también el Dios y el honesto las poseen, pues son capaces de realizar cosas deshonestas. De modo que la capacidad no será el género de ninguna de cosa reprobable. En caso contrario, ocurriría que alguna de las cosas reprobables sería deseable, pues alguna capacidad sería reprobable. También, si se puso alguna de las cosas apreciables o deseables por sí mismas en una capacidad, o en lo capaz o en lo productor, pues toda capacidad y todo lo capaz y productor son deseables por otra cosa distinta de ellos. O si alguna de las cosas que están en dos o varios géneros se puso en uno solo de ellos. En efecto, algunas cosas no es posible ponerlas en un único género, por ejemplo, el embustero y el calumniador, pues ni el que tiene la intención sin poder, ni el que puede sin tener la intención es calumniador o embustero, sino aquel que reúne estas dos cosas. De modo que las cosas mencionadas no se hacen de poner en un único género, sino en ambos. De modo que las cosas mencionadas no se han de poner en un único género, sino en ambos. Además, algunas veces se da inversamente el género como diferencia y la diferencia como género, por ejemplo, diciendo que el estupor es un exceso de admiración y la convicción una intensidad de aprehensión. En efecto, ni el exceso ni la entidad son géneros, sino diferencias, pues es cosa admitida que el estupor es una admiración excesiva y la convicción una aprehensión intensa, de modo que son géneros la admiración y la aprehensión, mientras que el exceso y la intensidad son diferencias.
Además, si alguien diese como géneros el exceso y la intensidad, las cosas inanimadas podrían quedar convencidas o estupefactas. En efecto, la intensidad y el exceso de cada cosa están presentes en aquello de lo que son intensidad y exceso. Si pues el estupor es exceso de admiración, el estupor estará presente en la admiración, de modo que la admiración podría quedar estupefacta. De manera semejante también la convicción estará presente en la aprehensión, si realmente es la intensidad de aprehensión, de modo que la aprehensión podrá quedar convencida. Además, al que dé así las explicaciones, le ocurrirá que dirá intensidad intensa y exceso excesivo. En efecto, hay convicción intensa. Si pues la convicción es intensidad, será una intensidad intensa. De manera semejante también hay estupor excesivo. Si pues el estupor es un exceso, será un exceso excesivo. Pero ninguna de las dos cosas es plausible, como tampoco lo es un conocimiento cognoscible, ni un movimiento que se mueva. A veces se comete también el error de poner la afección en lo afectado como en su género. Por ejemplo, todos los que dicen que la inmortalidad es la vida eterna, en efecto, la inmortalidad parece ser una afección o circunstancia de la vida. Que lo dicho es verdad resultaría evidente si alguien conviniera en que de un mortal pueda surgir un inmortal, pues nadie dirá que éste haya tomado otra vida, sino que una circunstancia o afección nueva le ha surgido a aquella misma vida, de modo que la vida no es el género de la inmortalidad. Y aun si de la afección se dice que es el género de aquello de lo que es afección, por ejemplo, que el viento es el aire que se mueve, en efecto, el viento es más bien el movimiento del aire, pues el aire sigue siendo el mismo, también si se mueve como si está quieto, de modo que el viento no es en absoluto el aire, pues en ese caso haría viento aunque no se moviera el aire, si realmente el aire sigue siendo el mismo que cuando era viento. De manera semejante también en los demás casos de este tipo, pero aunque en este caso sea preciso convenir en que el viento es el aire que se mueve, no por eso hay que aceptar esto mismo en todas aquellas cosas de las que no es verdad el género, sino en los casos en los que el género dado se predica con verdad. En algunos, en efecto, no parece ser verdad. Por ejemplo, en el caso del barro y la nieve. Pues la nieve dicen que es agua condensada y el barro tierra amasada con humedad. Ahora bien, ni la nieve es agua, ni el barro tierra. De modo que ninguna de las dos cosas dadas como explicación será género, pues es preciso que el género sea siempre verdad acerca de las especies. De manera semejante, tampoco el vino es agua fermentada, tal como dice Empédocles, a saber, que es agua fermentada en madera, pues simplemente no es agua. Fin del punto 5. Punto 6. Otros lugares. Además, si lo dado como explicación no es género absolutamente de nada, pues es evidente que tampoco lo será de lo enunciado. Mirar a partir del hecho de que las cosas que participen del género dado no difieren para nada en especie. Por ejemplo, las cosas blancas, pues éstas no difieren entre sí para nada en especie, siendo así que las especies de todo género son diferentes, de modo que lo blanco no será género de nada. Y aun si se enunció como género o diferencia lo que acompañe a todas las cosas, en efecto son varias las cosas que siguen a todas las demás. Por ejemplo, lo que es y lo uno son de las cosas que siguen a todas las demás. Si pues se dio como género lo que es evidente que será el género de todas las cosas, puesto que se predica de todas ellas. En efecto, el género no se predica de nada más que de sus especies. De modo que también lo uno sería una especie de lo que es. Ocurre pues que,
de todas las cosas de las que se predica el género, también se predicará la especie, puesto que lo que es y lo uno se predican de todas las cosas, siendo preciso, en cambio, que la especie se predique de menos cosas. Y si se enunció como diferencia de lo que sigue a todas las cosas, es evidente que la diferencia se dirá sobre un número igual o mayor de cosas que el género. En efecto, si también el género es de lo que sigue a todas las cosas, se dirá sobre el mismo número. Si, por el contrario, el género no sigue a todas las cosas, la diferencia se dirá sobre un número mayor que él. Además, si el género dado como explicación se dice que está en la especie como en un sujeto, por ejemplo, lo blanco en el caso de la nieve, de modo que es evidente que no será un género, pues el género solo se dice de la especie como de un sujeto. Mirar también si el género no es sinónimo de la especie, pues el género se predica sinónimamente de todas las especies. Además, cuando, habiendo un contrario de la especie y un contrario del género, se incluye la mejor de las especies contrarias en el peor género, en efecto, ocurrirá que la especie restante estará en el género restante, puesto que los contrarios están en géneros contrarios, de modo que lo mejor estará en lo peor y lo peor en lo mejor. En cambio, es cosa admitida que el género de lo mejor es también el mejor. También si, en caso de comportarse una misma cosa de manera semejante respecto a ambos géneros, se la incluyó en el peor y no en el mejor género, por ejemplo, diciendo que el alma es precisamente aquello que es un movimiento o un móvil. En efecto, la misma parece estar por igual en reposo y en movimiento, de modo que, si es mejor el reposo, es preciso incluirla en este género. Además, a partir del más y el menos, refutando si el género admite el más y la especie, en cambio no, ni ella ni lo que se dice de acuerdo con ella. Por ejemplo, si la virtud admite el más, también la justicia y el justo, pues de uno se dice que es más justo que otro. Si pues el género dado como explicación admite el más, y la especie en cambio no lo admite, abre paréntesis, ni ella ni lo que se dice de acuerdo con ella, cierre paréntesis, lo dado como explicación no será género. Y aun si lo que parece serlo en mayor o igual medida no es realmente género, es evidente que tampoco lo será lo dado como explicación. El lugar es útil sobre todo en aquellos casos en los que aparecen varios predicados de la especie en el que es, y no se ha precisado, ni podemos nosotros decir cuál es su género. Por ejemplo, de la cólera parece predicarse en el que es tanto la pena como la aprehensión. En efecto, el que se encoleriza se apena y tiene la aprehensión de ser despreciado. La misma investigación también en el caso de la especie que se compara con otra cosa, pues si lo que parece estar en mayor o igual medida en el género dado como explicación no está en dicho género, es evidente que tampoco la especie dada como explicación estará en el género. El que elimina, pues, ha de emplear el lugar tal como se ha dicho. Para el que establece, en cambio, si el género y la especie dados admiten el más, el lugar no es útil. En efecto, nada impide que, admitiéndolo ambos, el uno no sea género de la otra, pues tanto lo bello como lo blanco lo admiten, y ninguno de los dos es género del otro. En cambio, la comparación de los géneros y las especies entre sí es útil. Por ejemplo, si esto y esto otro son en igual medida géneros, y lo uno lo es, también lo otro. De manera semejante, si lo es el que menos, también el que más. Por ejemplo, si la capacidad es más género del dominio de sí mismo que la virtud, y la virtud es género, también la capacidad. Lo mismo corresponderá decir en el caso de la especie, pues si esto y esto otros son en igual medida especies de lo previamente establecido, y lo uno es especie, también lo otro. Y si lo que menos lo es especie, también lo que más.
Además, para establecer hay que mirar si, de aquellas cosas de las que se dio como explicación, se predica el género en el que es, no siendo una de la especie dada, sino varias y diferentes, pues es evidente que será un género. Pero si la especie dada como explicación es única, mirar si el género se predica de las otras especies, pues si es así, ocurrirá que ella misma se predicará a la vez de varias cosas diferentes. Puesto que a algunos les parece que también la diferencia se predica en el qué es de las especies, hay que separar el género de la diferencia empleando los elementos mencionados. Primero, que el género se dice sobre mayor número de cosas que la diferencia. Después, que a la aplicación del qué es le corresponde más que se diga el género que no la diferencia. Abre paréntesis. Pues el que ha llamado animal al hombre indica más que es el hombre que el que lo ha llamado pedestre. Cierre paréntesis. Y que la diferencia significa siempre la cualidad del género, mientras que el género no lo significa de la diferencia. Pues el que haya dicho pedestre dice un animal de cierta clase, mientras que el que haya dicho animal no dice que pedestre sea un cierto cual. Hay pues que separar así la diferencia del género. Y puesto que parece que, si el músico en cuanto tal es un conocedor, la música es un conocimiento y que, si lo que marcha se mueve en virtud del marchar, la marcha es un movimiento, mirar en el género en el que uno quiera establecer algo del modo mencionado. Por ejemplo, si el conocimiento es precisamente aquello que es una convicción, mirad si el que conoce queda convencido en cuanto que conoce, pues es evidente que entonces el conocimiento sería una cierta convicción, y del mismo modo también en los demás casos de este tipo. Además, puesto que lo que acompaña siempre a algo, aunque no sea intercambiable, es difícil de distinguir la causa de que no sea género si tal cosa implica toda esta otra, y la segunda no implica toda la primera. Por ejemplo, la calma implica el reposo y el número, lo divisible, pero no al revés, abre paréntesis, pues lo divisible no es siempre número, ni el reposo calma, cierre paréntesis. Emplear el lugar como si fuera género aquello que siempre acompaña a algo cuando no es intercambiable. Pero si es el otro el que lo propone, no asentir en todos los casos una objeción a esto mismo, que lo que no es sigue a todo lo que llega a ser, abre paréntesis. En efecto, el que llega a ser no existe, cierre paréntesis. Y no son intercambiables, abre paréntesis, pues no todo lo que no es llega a ser, cierre paréntesis. Pero no obstante, lo que no es género de lo que llega a ser, pues simplemente no hay especies de lo que no es. Así pues, hay que tratar acerca del género tal como se ha dicho. Fin del punto 6. Fin del libro 4 del apartado tópicos.